El problema del ser humano no precisamente radica en las guerras entre naciones o en la pobreza o en las enfermedades. Generalmente el gran problema del ser humano es el pecado. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía, con la mente le sirvo a Cristo y con mi cuerpo peco. ¿Cómo hago yo? ¿Cuál es la solución? Realmente quisiéramos todos vivir constantemente de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, pero somos conscientes de que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y ese cuerpo carnal, esa condición de carne y hueso, esa humanidad, muchas veces se rebela contra lo que nosotros queremos o pensamos. La palabra del Señor en Proverbios 27:7 dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Cómo es esto? ¿Hambriento de qué? ¿Cómo que todo lo amargo le es dulce? ¿Ha escuchado usted ese pasaje de Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es la muerte? O sea, el resultado de cometer pecados va a terminar en una muerte espiritual. Entonces, el final es amargo. Y lo que nos está tratando de decir también Proverbios 27, o recordar, es que puede ser que algunas cosas se presenten muy bonitas, muy buenas, muy agradables. Así el pecado se presenta. Pero su fin es amargo. El sabor que te va a dejar es un sabor de derrota, de fracaso, amargo. Porque uno de repente comete un pecado, está debilitando su carne, su cuerpo, sus placeres, su mente, pero después de cometer la acción, cuando reacciona, dice, ¿por qué hice eso? Porque sabe que hay amargas consecuencias. El que hurtaba dice, qué bien, ya tengo esto, ahora ya tengo aquello, uy, me va a salir una muy buena, me han pasado el dato de esto aquí, que facilito, qué bien, lo voy a lograr. Pero después el final es amargo cuando llega a la prisión. Aquel de repente que fue una persona que traicionó la confianza de su cónyuge, al comienzo, en su mente, en su vida, mientras no se descubre la situación, está todavía deleitándose en ese pecado. Pero luego, como dice la Biblia, el final es amargo, es decir, las consecuencias del desprecio, de la destrucción familiar, del irrespeto y el desamor a veces de los hijos. Entonces el final va a ser amargo, amargo. Todo pecado tiene un final o una consecuencia amarga. Aún en esta tierra, muchas acciones que cometemos que son negativas, al final es amargo. El muchacho que dice, voy a divertirme este fin de semana y voy a salir a una reunión y voy a bailar y voy a ver, y si alguna chica bonita por ahí me sigue la jugada, feliz, para eso soy hombre, dice. Y entonces la pasa y dice, uy, qué bien. Y logró su objetivo. Llevó a la chica a un privado, se acostó con ella. Él dice, delante de los amigos presume todavía, mira que yo coroné, mira que yo disfruté, mira que hizo esto. Pero después, cuando la chica lo busca, le dice, oye, no me viene el periodo, así que tendrás que hacerte cargo. ¿Qué? Y el final, amargo, un hijo no deseado, ¿no? Aquellos que de repente están llevando una vida tranquila y dicen, no puedo, tengo que seguir, tengo que volar, un poco de sustancias prohibidas, drogas, y después en el momento en que las consume, él está volando, pero después cuando aterriza dice, tuve que quitarle la plata a mi hermano de carne y sangre, tuve que hurtar, tuve que hacer esto, tuve que mentir, en el trabajo estoy peligrando, ahora no pude hacer estas labores, se me acumuló trabajo, no me queda tiempo ni para lavarme la cara.
El final es amargo. Luego, cuando está en el médico, le dicen una condición desfavorable y el final es amargo. El pecado siempre nos va a dar resultados amargos. El pecado ciertamente produce muerte. Muerte espiritual. Bendito sea el Señor. El pecado, aunque al inicio, ¿no?, cuando uno lo hace, puede ser que encuentre cierto deleite, pero ya sabemos que su final es terrible. Entonces, ¿qué hacer contra eso? ¿Qué debo hacer para apartarme del pecado? ¿Qué debo hacer? No diré, es fácil, haces esto y ya está. Sí, pero hay que asimilarlo y hay que entenderlo. Creo que una de las razones poderosas es que el pecado causa división del hombre con Dios. Es como una pared intermedia que se pone entre ambos y quiere romper la conexión del creyente con Dios. Por eso es necesario que abordemos el tema del pecado de una manera muy sabia. En Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa placer. Entonces dice: que no reine el pecado en ti, ni le obedezcas, aunque te produzca placeres. No obedezcas. Cuidado. Esto nos enseña la palabra de Dios. Todo el capítulo 6 de Romanos nos habla acerca de la muerte, de la muerte espiritual, de la lucha entre la carne y el espíritu también. Entonces, hay una gran verdad espiritual que podemos definir de aquí, o por lo menos desligar, que si nosotros cometemos más pecados, nuestra espiritualidad descenderá. Por el contrario, si nosotros cometemos menos pecados, nuestra espiritualidad crecerá. ¿Cómo hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo hago para sentirme fuerte espiritualmente? ¿En algún momento has sentido eso? Dice: no, yo sí sé lo que es estar débil espiritualmente. Yo sí sé lo que es estar de repente agonizando espiritualmente, pero no sé cómo estar fuerte espiritualmente. ¿Nunca te has sentido con ganas de decir: vamos a predicar, mira, vamos a orar, yo creo en el nombre de Jesús? No, nunca me ha venido eso. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿No será que el pecado que te ha ido asediando ha tomado ciertas áreas y controles en tu vida, de tal manera que no tienes esa autoridad, no tienes esa fuerza? Y tú de repente quisieras experimentar qué es tener eso. Así que vamos a ver algo importantísimo. Vamos a ver 3 aspectos rápidamente para poder fortalecernos y de esta manera apartarnos del pecado. La primera es algo muy clave que yo entiendo. La primera es una lectura bíblica permanente, que tiene que ver la palabra de Dios con el pecado. Muchísimo. Porque la base está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a enseñar algo, y si tú no lo crees, no lo entiendes mentalmente, espiritualmente, entonces tú vas a seguir pecando. Es importante que la palabra de Dios produzca en ti el efecto de la fe. En Lucas 4:4, el Señor Jesús, cuando estaba empezando su ministerio, dijo, una de las respuestas que le da Satanás, le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo, dijo, no solo de pan vivirá. Aquí está la clave. No solo de pan vivirá el hombre. Por supuesto que en la Biblia, cuando hablamos de vivir, aquí en este caso, no se refiere a vivir humanamente, solamente carnalmente, sino a una vida espiritual. Porque uno dice: ¿acaso la palabra de Dios se puede comer literalmente en el sistema digestivo que tenemos? No, definitivamente Jesús se refiere a asimilarla, es decir, a interiorizarla, para que podamos estar nosotros nutridos
pero espiritualmente. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios realmente produce vida espiritual en el creyente. Gloria, aleluya. La palabra de Dios hace que la persona cambie. La palabra de Dios tiene ese poder para renovar, restaurar, alentarte cuando estás triste, destruido. La palabra de Dios tiene todo ese poder. Amén, aleluya. En Lucas 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Yo necesito fe, y la Biblia me dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. O sea, si yo oigo la palabra de Dios, yo voy a adquirir fe. Esa fe me va a ayudar a vivir, a tener vida espiritual. Aleluya. Entonces mi vida espiritual va a ir creciendo, mi forma carnal va a ir bajando. Necesito la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia también aclara diciendo esto. En Romanos 1:17 dice que mas el justo por la fe vivirá. Gloria, aleluya. Por la fe vivirá. Tendrás vida espiritual cuando en ti esté la fe activa. Y si no está esa fe es porque no escuchaste la palabra. En el día, ¿qué información llega a ti? ¿Qué es lo que ven tus ojos? Si ves un diario o ves tu teléfono celular o algo de internet, no sé, ¿qué informaciones llegan a ti durante el día? En algún momento llega a ti la palabra de Dios. ¿Qué haces cuando la palabra de Dios está? Si estás con el teléfono, esto es algo bíblico, lo pasa de frente para no ver. ¿En qué momento del día te vas a alimentar? ¿En qué eres consciente que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo? Y el espíritu necesita alimentarse también. Y lo hace a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a estar fuertes espiritualmente? ¿Cómo vamos a vencer al pecado? ¿Cómo el pecado se apartará de nosotros si la palabra de Dios no está de manera permanente en nuestra vida? Si nosotros solamente escuchamos la palabra de Dios cuando venimos al templo. No, eso no es. La Biblia dice en Romanos 12:1 que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un sacrificio diario, hay un sacrificio racional, hay un culto diario que debemos presentar a Dios. Y en parte de ese culto tiene que estar presente la palabra de Dios. Imagínese usted que hay un portero en la iglesia y dice, cuando usted está por entrar, hermana, ¿usted hoy leyó la Biblia? Ah, no he leído la Biblia. Ah, ya, entonces usted tiene que leer un capítulo antes de ingresar a la iglesia. Así que haga su colita por acá. Y ve una colita como de 10 personas. ¿Qué hacen aquí? No. Y ve en la iglesia ya hay unas 10, 15 personas. Ah, estos sí leyeron, estos no han leído. Si quiere entrar, dice el pastor, lea un capítulo de la Biblia. Imagínese que fuera un control así. ¿Qué haría usted? ¿Estaría adentro o estaría afuera? O de repente se molesta y dice, me voy a otro lugar. No, o sea, no le podemos obligar a nada a usted, pero sí hay que ser conscientes de esto. Lo hemos enseñado, le hemos alentado, le hemos dicho muchas veces que la palabra de Dios es importante y que debe estar presente cada día en su tiempo de devocional privado. Amén, gloria. Que su culto no solamente es aquí en la iglesia, su culto es a solas con Dios también. Bendito sea el Señor. Entonces, una de dos. O la Biblia, la palabra de Dios, nos aleja del pecado, o el pecado va a alejarnos de la palabra de Dios, va a alejarnos de la Biblia. Entonces, usted decide. Veamos a Jesús en Mateo capítulo 4. Miren lo que hizo Jesús. Gloria a Dios. Mateo 4, versículo 1.
la tentación de Jesús. Mateo 4:1. Ojo, aquí Jesús, para iniciar su ministerio, Jesús tuvo que apartarse de la gente, y él así, de esa manera, se iba a acercar al Padre, iba a tener una fortaleza mayor. Pero sobre todo, miren lo que pasó, que aquí hay un diálogo interesante, dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Paramos aquí un momentito. El tentador es Satanás. Y ojo, y Satanás sabe exactamente qué es lo que tú necesitas y en qué forma puedes ser tentado. En este momento Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y tenía hambre, dice la Biblia claramente. Y por eso Satanás lo primero que le ofrece es comida. Miren lo que dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo, aquí el Señor Jesús está citando Deuteronomio 6:3, creo. Estaba citando la palabra escrita ya. Ahora el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Miren, el diablo también usa la palabra. Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese es el Salmo 91, ¿se acuerdan? Ya. Pero Jesús le dijo: escrito está también. O sea, no negó la palabra, pero dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. También en Deuteronomio 6. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, no puedes presionar, cohesionar, no puedes hacer algo, manejarlo a tu manera, a tu gusto. No puedes. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo Jesús? Tan solamente Jesús usó 3 veces Deuteronomio capítulo 6. Usó la palabra. Cada vez que uno peca, ¿sabe lo que va a pasar? La conciencia le va a avisar. ¿Le va a avisar de qué? De que hay un acusador. En la Biblia, en Apocalipsis, dice que acusa de día y de noche. Es Satanás el acusador. Entonces Satanás va a acusar a aquel que ha cometido pecado. Va a decir: mira, eres un hipócrita. Mira, tú no has orado. Mira, tú has insultado, has ofendido. Mira que tú has hecho esto. Mira, tú has pecado así. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Qué hipócrita eres? Mira, ¿que vas a orar? ¿Cómo si ya le pediste perdón a Dios por eso más de 100 veces? ¿Otra vez vas a pedir lo mismo? No seas hipócrita, dice así. Entonces, Satanás va a estar acusando. Y Jesús, ¿cómo puede hacer para que Satanás, mire, le están diciendo cosas? Jesús responde usando la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Es importante que aprendamos la palabra del Señor. No solamente lo que oímos en el sermón. Si yo le preguntara, ¿de cuántos versículos de la Biblia sabe por lo menos de memoria? Y usted, yo sé algunas frases, pero no sé dónde está ubicado en la Biblia. No sé. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Yo le aconsejo algo. Cada versículo que para usted es poderoso, que le va a ayudar,
escríbalo aunque sea en una hoja de papel y péguelo allí en sus salas donde va a comer usted y que esté frente a su vista para que usted se lo aprenda. Si usted se lo aprende en una semana y ya lo dice y forma parte de su oración, saque eso, anote otra hoja y péguelo toda la semana. Mirando ese texto, usted se lo va a aprender de memoria. Amén, gloria. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñitas y a ellas les gustaba pues venirse a nuestra cama matrimonial. Entonces a veces veían que estábamos todos recostados, se subían encima y estábamos los cuatro ahí como Juan. Y mamá, ¿qué dice ahí? Y había un cuadrito del Salmo 91. Ahí dice, el que habita el abrigo del Altísimo. ¿Y saben qué? Todos esos versículos del Salmo 91, los 4 lo aprendimos de memoria. Todito. Porque todos los días vienen, ¿dónde nos quedamos? En el 4. A ver, ¿qué sigue? Tal, y lo aprendimos, y se nos quedó. Y aprendimos todo ese cuadro que estaba en el Salmo 91, lo aprendimos de memoria. Realmente se puede. ¿Por qué? Justamente en Deuteronomio 6, que Jesús estaba citando, allí dice que estas palabras que yo te prescribo hoy, dice, las repetirás a tus hijos, estando con ellos en casa, cuando estéis en el camino, les hablarás de ellas, las atarás como una señal en tu mano, como frontales entre tus ojos, o sea, en tu mente. Las repetirás, o sea, el método bíblico era la repetición. Repetir. Primero se queda, uno dice, no, pero eso es mecánico. Pero aún eso mecánico que ya está dentro, cuando tú lo dices despacio, lo piensas, lo reflexionas, entonces te das cuenta del significado. Primero que esté dentro y luego con el entendimiento está. Así que no hay pierde aquí. Trata de aprender la palabra de Dios. Tienes que tener una Biblia personal. Marca. Yo recuerdo que lo que hacía con mi Biblia era pintar de color en los versículos que me iba aprendiendo. Había un montón de versículos que había aprendido. Esto ya me lo sé, lo pintaba. Después entendí que había métodos, ¿no? Por ejemplo, los versículos que servían para predicarle a una persona. Entonces, yo puse un color diferente. Los versículos que me van a dar ánimo cuando estoy triste, cuando estoy debilitado, otro color. Los versículos, entonces había formas diferentes. Así que uno va a ir aprendiendo poco a poco en el proceso. Pero que la palabra de Dios esté impregnada en ti, sea parte de ti. Recuerda lo que le dijo el Señor a Josué para iniciar su periodo cuando Moisés había muerto para conquistar la tierra prometida. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aprender y memorizar, meditar, darle vuelta a ese pasaje, ponerte en el lugar. ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? ¿Qué me quiere hablar? Entonces ahí empiezas a meditar. Esto me quiere decir el Señor. O sea, no solamente leer, ya leí, ya cumplí, ya. No. Preferible que leas un solo versículo con tal que medites, a que leas un montón sin nada de meditación. Es importante que medites. ¿Qué me quiere decir el Señor aquí? ¿Por qué? Luego ves dónde estaba. ¿Qué sucedía? O sea, el contexto. ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Eso también es para mí? ¿Qué aprendo de esto? Entonces tú vas meditando. La palabra se impregna en ti. Es importante para que en el momento de la tentación, de la prueba, salga lo que ya tienes adentro, ese depósito de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Una cosa también que es importantísima que consideremos, si es que nosotros, ¿qué debo hacer para apartarme del pecado? Ya sé, tengo que leer la Biblia permanentemente, pero también tengo que hacer algo, constante oración. En Lucas 18:1 está la parábola de una viuda, y cuando empieza ese pasaje dice,
también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aleluya. Gloria. Necesidad de orar siempre. Ojo, la oración entonces es una necesidad, sí. La oración no es una opción del cristiano. Si tengo ganas oro, si no, no. No es una opción, es una necesidad. Amén. Gloria. La oración no es un salvavidas que, cuando todo está perdido, cuando todo está arriba, no me queda otra que orar. No, la oración no es eso, no es un salvavidas que te va a salvar con susto cuando estás en peligro. No, la oración realmente es como el oxígeno del creyente. Gloria, gloria. Si no oras, estás frito pescadito. La oración para el cristiano ciertamente es una necesidad. Así como el aire que respiramos, así como usted come. Si no come, ¿qué pasa? Se debilita, se enferma y muere. Si usted no ora, espiritualmente se debilita, se enferma y muere. Así es la oración. Esa es la verdad. Si no oramos, nos vamos a debilitar, nos vamos a enfermar. Luego vamos a ver todo mal, vamos a criticar a los demás, vamos a ver diferente, pensar diferente, y luego vamos muriendo espiritualmente. Es necesario que oremos. Amén, aleluya. Cuando un cristiano se siente debilitado, está endeble, le falta fuerza, tiene que ir a la oración. Tiene que buscar al Señor en oración. En Marcos 4:38, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, y le pidió a los apóstoles, a Pedro, Juan y Jacobo, que le acompañen a orar. La Biblia dice que Jesús estaba orando y luego se acerca a ver a los apóstoles y ellos estaban durmiendo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y luego se fue a orar otra vez. Está orando Jesús, luego regresa, los encuentra durmiendo y les dice a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu y la carne. El espíritu quiere que ore, que busque de Dios, la palabra del Señor, el ayuno. La carne, los placeres del mundo. ¿Quién ganará? Si tú le das lugar a la oración, le das lugar a la palabra del Señor, tú vas a estar fuerte espiritualmente, vas a estar bien parado, y cuando venga la tentación, tú vas a vencer a la tentación. Pero si tú no buscas al Señor, viene la tentación, caes redondito, y luego te sientes fracasado, y dices: ¿por qué esto? De repente no pierdes del todo la fe, sigues creyendo en el Señor. Perfecto, muy bien, pero ten en cuenta que cada vez va a ir minando y vas a debilitarte más y más, y Satanás te va a hacer una jugada mental haciéndote creer: no funciona, o contigo no es, tú no eres uno escogido del Señor, tú eres para condenación, así que mejor disfruta del pecado de la vida, porque aquí te espera el infierno y un montón de cosas que te dañan la vida. Toda persona que está debilitada necesita la oración. Jesús enseñó aquí: el espíritu a la verdad está dispuesto. Tienes que entender esto. Siempre, aunque no haya ganas, siempre habrá una disposición espiritual. O sea, queriendo o no queriendo, el Señor dice: mira, tan solo empieza a orar y algo va a ocurrir. Va a ocurrir algo. Va a empezar poquito. No va a ser sencillo esto. Quizás estás orando un ratito y ya viene una cosa a tu mente, sigue orando, sigue creyendo, sigue orando, sigue concentrándote. Mira, necesitas ayuda, otro que ore por ti. Pero mira, ve ganando terreno poco a poco, y tú vas a darte cuenta cómo va a crecer eso. Ese deseo de poder buscar más al Señor. Gloria Santo. En Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué decimos perseverar? Porque hay algunos que dicen: ay, sí, yo no he orado como debía hacerlo, ahora voy a empezar a orar, este lunes empiezo. Y empieza y dice: un día, 2, 3 días, después se cansan de orar.
y no perseveran. La Biblia dice perseverar en la oración, o sea, hay que hacerlo algo constante. Igual, la palabra de Dios permanente, la oración permanente, constantemente. El salmista, ¿qué decía? Mira, Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Mira, este debe ser un versículo motivante para ti. Salmo 55, 17. ¿Por qué habla así el salmista? ¿Qué necesidad había en su alma? ¿No? Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Ah, qué lindo, ¿no? Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré. Y luego dice: y clamaré, porque son dos cosas. Uno es oración y el otro es clamor. Clamor ya es cuando desde dentro de tu alma hay un desgarro, hay una fuerza, ¿no? Donde pones ya mucha pasión al orar. Eso es un clamor. Dice: y Él, o sea el Señor, oirá mi voz. Tenía esa confianza. Bendito sea el Señor. Entonces, la oración nos va a ayudar a fortalecernos. Busca los momentos apropiados para orar. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas le dedicas al sueño? ¿7? ¿O duermes bien? ¿8? ¿Cuántas horas? Ya van 8 horas. ¿Cuántas horas tienes de trabajo? ¿8 quizá? ¿8 más 8? 16. ¿Cuántas horas te dedicas a transportarte para ir a tu trabajo, al estudio, qué sé yo? Al día, 2, 3. ¿Cuántas horas va? 16, 19. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus comidas, a tu desayuno, almuerzo, etcétera? Cena, lo que sea. ¿Una hora y media? 2. ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a limpiar la casa, a lavar la ropa o lo que sea? Yo no sé, pero a pesar, todos tienen una vida, pero se puede ir administrando. Acá no puedo, acá esto, acá, esta hora sí, esto acá. Bueno, acá tendré que ser, acá más tempranito, acá. Fíjate tu forma de vida. No todos la tienen igual, pero en tus 24 horas busca tu momento para Dios. Aleluya. Amén. Gloria. Busca tu momento para Dios. Y en la tercera parte, buscar al Señor en ayuno. También de antemano te digo, busca tu momento. Algunos de repente dicen: no, el ayuno conmigo no va, no, la comida es sagrada, ¿cómo puedes desperdiciar? ¿Sabe qué? Muchos pensaban así. Para algunos el ayuno es un enemigo muy fuerte. Dicen: no, yo ayuno no, cualquier cosa. Usted realmente, si quiere experimentar el poder de Dios, va a tener que ayunar y le va a tener que encontrar deleite al ayuno. Sinceramente. En Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Bendito sea el Señor. Daniel ayunó y dice que lo hizo en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, estaba tratando de decir: estuve tan concentrado en lo que iba a hacer, estuve tan enfocado en lo que iba a pedirle al Señor. Amén. Y tuvo esa forma de ayunar. Bendito sea el Señor. Recuerden que Jesús, antes de empezar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches. Si tú estás esperando algo, vas a iniciar algo nuevo, necesitas una dirección de parte de Dios, necesitas el respaldo del Señor, no se te olvide ayunar. El ayuno te va a dar paz, te va a dar fortaleza y tú vas a poder estar firme. Bendito sea el Señor. El ayuno nos ayuda a fortalecernos y a sujetar la carne, porque realmente la carne todos los días va a querer levantarse. Todos los días vamos a querer desobedecer, mentir, pensar cosas malas, ¿no? Hacer la vida más fácil con trampas. Entonces la carne va a querer levantarse. Por eso tenemos que sujetar eso a través de ayuno. ¿Sabe qué? Yo no sé, pero hay algunos que dicen: bueno, yo por lo menos ayunaré una vez al mes. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana.
siendo fariseo todavía. O sea, y nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, realmente el ayuno, cuando uno le pide al Señor de antemano que dirija, que controle su organismo, no le va a afectar absolutamente nada. Algunos dicen, no, yo he escuchado que da gastritis, que esto de acá, que te duele la cabeza, te mueres. No, nadie se ha muerto con ayuno. Usted de repente dice, si nunca he ayunado, voy a ayunar una vez al mes. Voy a aprovechar. Y luego de repente usted dice, voy a hacerlo en la quincena. De repente luego dice, cada semana voy a ayunar. Y agarra usted un ritmo. Nosotros como congregación generalmente promovemos una semana, la primera, para llegar al primer domingo de cada mes, agarramos desde lunes y terminamos domingo una cadena de ayuno y oración, ¿no? Donde tratamos de involucrar y le motivamos a que todos participen. Le motivamos a que escoja algunos días de eso, escoge lunes, miércoles, jueves, lo que sea. Y el domingo trata de ayunar con toda la iglesia. El sábado también trata de ayunar con la iglesia. Y bendito sea el Señor, no porque seamos espesos, fastidiosos, no. Nuestro interés es que todos los creyentes, es mejor que estés orando y ayunando en la iglesia, o en tu casa, o donde estés, que estés ayunando, que estés haciendo otras cosas. De repente, mira, estoy casi seguro que si sabiendo que tú tienes que ayunar y te pones y cambiaste y dices, no, mejor ya no ayuno, y te pusiste a hacer otra cosa, el enemigo te va a dar duro, te va a acusar duro y tú vas a sentirte frustrado, derrotado. Gloria. Y luego vas a decir, ¿por qué no ayuné? Hubiera ayunado, nada de esto me hubiera pasado. Y ahora peor, es pecado. Ahora, ¿qué le digo al Señor? No tengo cara para orar. ¿Por qué? Porque debiste estar en la guerra y te fuiste de parranda. Entonces es necesario que busques la manera de ayunar. Y hay situaciones difíciles que realmente requieren ayuno. En Mateo 17:21, Jesús dijo, cuando le preguntaron a los discípulos, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera ese demonio? Jesús les dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria, gloria. O sea, hay cosas fuertes que de repente están operando en tu vida y que no se van. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que le eches batalla en ayuno. No, pero ya ayuné un día. No, eso es inicial nada más. El Señor quiere que tú te entrenes, que realmente seas un buen soldado, que ya cuando te dice, uy, ya, está firme, ya sabe, ya la carne no lo domina, Él domina la carne. Entonces, ya, vamos a quitar esto. Entonces uno se hace firme cuando ayuda. Así que necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor. La palabra, la oración, el ayuno. Esto es lo que debo hacer para apartarme del pecado. Amén. Amén.